Ah, no, no usamos dinero en el cielo. Ah, no, claro, se me olvidaba. Aquí es bastante útil, ¿sabe? Calla. Yo lo supe algo tarde. Valgo más muerto que vivo. ¿Y si tu vida no hubiera importado nunca? Hay películas que no envejecen, simplemente se olvidan. Qué bello es vivir, una película que marcó a toda una generación, pero que el paso del tiempo no perdonó y la eclipsó en un olvido gradual. Hoy, casi nadie recuerda que existió y sin embargo, guarda uno de los mensajes más profundos del cine. Seré franco contigo, si estás deprimido, si no estás feliz con las decisiones que tomaste, si sientes que el tiempo ya te pasó y no hay vuelta atrás, y la resignación se ha convertido en tu pan de cada día, quédate, porque esta película puede darte algo que no sabías que necesitabas. La película comienza en el pequeño pueblo de Bedford Falls, en una noche de Navidad fría y silenciosa. Mientras la cámara recorre las casas del pueblo, escuchamos las plegarias provenientes de cada una de ellas. Voces distintas, de diferentes personas, pero todas tienen algo en común. Todas piden por lo mismo, por George Bailey. Un vecino agradece todo lo que hizo George por él. Otro ruega por su amigo el señor Bailey. Alguien más menciona que George jamás piensa en sí mismo y por eso está en problemas. Su esposa pide que su marido vuelva a casa porque lo ama. Sus hijos confundidos solo quieren que su papá regrese, aunque no sepan qué le ocurre. Mientras las plegarias del pueblo se superponen unas con otras, la película nos lleva al lugar donde convergen todas. En algún punto del universo, un dilema cósmico está por resolverse. Dios aparece como una galaxia dorada, inmensa y silenciosa. A su lado Joseph, un ángel superior representado por otra galaxia brillante. Joseph le informa que demasiadas voces están pidiendo por el mismo hombre, George Bailey. Dios los reconoce enseguida y revela que es una noche decisiva para él, así que ordena enviar ayuda. El elegido es Clarence, un ángel que todavía no consiguió sus alas. Joseph lo describe como ingenuo e infantil, pero Dios cree en él, ya que posee una fe pura. Clarence aparece como una pequeña estrella que se acerca a las dos galaxias imponentes. Dios le explica que un hombre en la Tierra está atravesando un momento crítico y que a las 10:45 de esta noche pensará seriamente en tirar el don más preciado de Dios, su vida. Clarence acepta la misión con determinación, esperando que esta sea la oportunidad para finalmente ganarse sus alas después de 200 años. Así que procede a usar el tiempo que le queda para vestirse acorde a la época actual, pero Joseph lo reprende, diciéndole que debería usar el poco tiempo que le queda para conocer a quien intenta ayudar. Después de todo, esa es la única forma de ayudar a alguien. Y así comienza, amigos, un recorrido por la vida de George Bailey, un viaje para entender quién es realmente y qué lo llevó hasta este punto. La primera parada es un momento de su infancia, unos niños jugando en el hielo. Clarence se pregunta qué ocurre, a lo que Joseph le dice que ese es George de niño y que preste mucha atención, ya que aquí ocurrirá algo que deberá recordar más adelante. Los niños se deslizan montados en palas hasta que llega el turno del hermano de George, Harry Bailey. Este se desliza demasiado lejos y termina cayendo en el agua helada. George no lo duda, corre y se sumerge para sacarlo del peligro. Joseph explica que aquel día George le salvó la vida a su hermano, pero contrajo un resfrío tan fuerte que uno de sus oídos se infectó y no volvió a ir con él. George va camino a la chamba tirando flow con su barra. Entra a la farmacia silbando y feliz como buen chambeador que es, mientras en el mostrador ya lo está esperando Mary, la vecina que desde niña lo mira con ojos distintos. Detrás de George entra Violeta, otra niña del pueblo que muestra interés en nuestro prota. El ganado se le junta en el mostrador, pero él ni se entera, porque en la chamba solo se chambea. George le da sus dulces a Violeta, pero la rubia no se irá sin intentar su jugada, así que le ofrece la mano para que le ayude a bajar, pero nuestro prota no lo capta y dice que no está inválida. Mary sonríe de satisfacción y su rival se retira derrotada. Al fin solos, Mary le pide un helado de chocolate. George le sugiere que le añada coco, mientras habla de los lugares paradisíacos de donde lo importa, y le revela con ilusión que sueña con salir a explorar el mundo. Mary, por otro lado, aprovecha para confesarle en su oído malo que lo amará para toda la vida. Mientras nuestro prota trabaja contento y silbando, aparece su jefe, el señor Gower, con un rostro que solo muestra tristeza. Lo regaña para que deje de silbar. George no entiende qué pasa hasta que ve una carta cerca de él. La lee y lo comprende todo. El hijo de su jefe falleció por causa de la influenza. Se dirige a ver al señor Gower, quien está preparando unas píldoras. Este le pide a George que las entregue, pero algo no le cuadra a nuestro prota, ya que el frasco que contenía la supuesta medicina tiene una etiqueta que dice veneno, pero su jefe no se percató.
George intenta decírselo al angustiado señor Gower, pero este no lo deja hablar y le dice que se largue. Preocupado se encuentra en un grave dilema moral, pero un cartel de publicidad de la época que dice pregúntale a papá, él sabe, lo guía. Nuestro prota corre a la Asociación de Crédito y Construcción Hermanos Bailey, la institución financiera que fundó su padre. En este punto del relato no entraremos en detalle de lo que representa esta institución en la historia, pero es uno de los ejes del relato. George intenta hablar con su padre sobre el asunto, pero este está en plena reunión con el antagonista visible de la historia, el señor Potter, el hombre más adinerado del pueblo. Digamos un proto señor Burns para que lo entiendan. Potter le está recriminando la forma de hacer negocios de Peter Bailey, el padre de George, y aquí vemos el primer cruce de ideologías. Potter lo acusa de que debería prestar dinero a gente que sea rentable, no a pueblerinos pobres, pero Peter mantiene su postura humanista, diciéndole que son tiempos difíciles y que esas personas tienen hijos. Potter lo tilda de fracasado, pero George lo defiende, muestra de que su padre es una figura a la que admira. Finalmente es sacado por su padre, mientras le agradece por defenderlo. Nuestro prota regresa a la tienda, tuvo que enfrentar el dilema solo y decidió no entregar las píldoras, a pesar de las consecuencias. El señor Gower ni siquiera le da la oportunidad de explicarse y lo comienza a golpear, mientras lo tilda de holgazán y tramposo. George es golpeado repetidas veces en su oído malo, hasta que finalmente no soporta el dolor y habla. Le dice que se equivocó, que puso veneno en las píldoras. Incluso tiene tanta empatía por el señor Gower que hasta lo tranquiliza, diciéndole que no es su culpa, que sabe que está triste por la noticia de su hijo. Gower comprueba que efectivamente las píldoras tenían veneno. Se arrodilla ante George y llora en señal de arrepentimiento. Sabe que el niño lo acaba de salvar de una tragedia. George le promete que no le dirá a nadie nunca, porque entiende que el dolor de ese hombre ya es castigo suficiente. Y ambos lloran, fundidos en un abrazo. George creció y con él también sus ambiciones. Es su último día en el pueblo. Mañana partirá rumbo a la universidad y hasta hoy ha cumplido la promesa que le hizo al señor Gower. La relación entre ambos se volvió cercana, tanto que Gower decidió regalarle una maleta para su viaje, y no cualquier maleta, una enorme como la que George siempre quiso, porque dice que recorrerá tantos lugares que la llenará de postales. Ese objeto se convierte en símbolo de sus sueños y la esperanza de salir al mundo y dejar atrás Bedford Falls. George recorre las calles del pueblo y todo el mundo lo saluda deseándole un buen viaje. Se detiene a conversar con integrantes de la pandilla por última vez, pero son interrumpidos por la atracción que provoca la rubia más sexy del pueblo. Es Violeta, quien ahora acapara todas las miradas. Pasamos a la casa de los Baileys para ser testigo de la última cena de George con su familia, aunque al final termina cenando solo con su padre, ya que hoy también es la graduación de bachiller de su hermano. Así es, aquel Harry Bailey que casi muere en el agua helada. Se retira con su madre diciéndole a George que lo espera en la fiesta. Y aquí llegamos, amigos, uno de los momentos más tiernos de la película. Una charla íntima padre-hijo, repleta de significado. Su padre le dice que ojalá fuera a la universidad con Harry. Y aquí hago una pausa para darles contexto. George, al terminar el bachiller, trabajó en la asociación de su padre y ahorró cada centavo para poder hacer este viaje. Su hermano, quien acaba de egresar, comenzará a trabajar en el puesto de George y lo mantendrá por 4 años hasta que se reciba, y luego será su turno de ir a la universidad. La razón de esto es que su padre no tiene la posibilidad económica de enviar a sus hijos a la universidad, y esto es debido a la forma tan bondadosa de hacer negocios de su padre. Te explico cómo funciona la Asociación de Crédito y Construcción Hermanos Bailey. Este tipo de instituciones eran una alternativa a un banco tradicional, e históricamente existieron de verdad en Estados Unidos, sobre todo a finales del siglo XIX y principios de los 20. Su función básica era reunir los ahorros de la gente común y usar ese dinero para dar préstamos a otras personas del pueblo, principalmente para comprar una casa, construirla o mejorarla. No especulan, redistribuyen. En términos modernos, es una mezcla entre cooperativa, mutual y banco comunitario. ¿En qué se diferencia de un banco tradicional? Bueno, estos prestan solo a quien ya tiene dinero, cobran intereses altos, se quedan con propiedades y no pagas, acumulan capital y poder. La asociación Bailey presta a gente sin capital, prioriza que las familias tengan un hogar, aceptan márgenes mínimos y reinvierten todo en la comunidad. ¿Cómo funciona económicamente la asociación? Acá está la clave. El dinero no es de Peter Bailey. Peter no es rico ni busca hacerlo. El dinero es de la asociación, pertenece a los ahorristas y circula constantemente, entra y sale. Peter es solo un administrador, un garante moral, un custodio del sistema. Peter no tiene dinero para mandar a sus hijos a la universidad porque no extrae riqueza del sistema, aunque pudiera hacerlo. Económicamente cobra un sueldo modesto, no se paga dividendos grandes.
no especula, no invierte para enriquecerse, todo excedente se usa para nuevos préstamos, se usa para sostener familias en crisis, se reinvierte todo en el pueblo. Potter lo entiende perfectamente y por eso lo desprecia, se lo deja claro, usted es un idealista, un fracasado. Desde la lógica de Potter, Peter es un mal hombre de negocios, desde la lógica humana es lo contrario. Hago esta contextualización porque tenemos que tener en cuenta que la película se estrenó en 1946 y que su línea temporal abarca aproximadamente desde 1910 hasta 1945. El público para el que fue pensada tenía muy presentes sucesos históricos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Eran experiencias recientes, vividas en carne propia, por eso el director no se detiene a explicarlas, apenas deja pequeños destellos a lo largo del relato. Hoy en cambio, si uno ve la película sin ese contexto, es muy fácil quedarse con una lectura superficial de los personajes, sin comprender del todo la profundidad que hay detrás de sus ideas y de sus decisiones. Y es ahí donde entro yo, para aportar contexto de una forma amena, para que no veamos a Potter solo como el villano malo, ni a Peter Bailey como un ingenuo, sino como hombres que actuaron según la lógica de su tiempo. Si lo pensamos de esta forma, puede que dentro de muchas décadas alguien tendrá que explicar el contexto de las películas hechas en el periodo del COVID-19. Hoy lo tenemos fresco en la memoria, pero en un futuro también será historia, y como toda historia, necesitará ser contada. Regresamos a la charla y George le dice a su padre que ya está todo planeado. Su hermano tomará su lugar en la asociación. Peter duda, lo ve demasiado joven. George le responde que él tenía exactamente esa misma edad cuando entró. Su padre asiente, pero agrega que a esa edad él era distinto, era más maduro. Entonces Peter le pregunta qué piensa hacer una vez que salga de la universidad. George responde con seguridad, casi con entusiasmo: haré grandes cosas, diseñaré y construiré ciudades modernas, seré parte de algo enorme. Pero Peter vuelve a llevar la conversación al mismo punto, preguntándole si después de todo eso no consideraría regresar a la asociación. George reafirma sus ambiciones, diciendo que no está hecho para pasar su vida en una oficina pequeña, que él nació para algo grande. Con calma, sin confrontarlo, su padre le explica que desde esa pequeña oficina están haciendo algo verdaderamente importante: permitir que la gente tenga un techo propio, y eso es un deseo básico y elemental del ser humano. George le da la razón, pero insiste, no puede quedarse. Todos sus compañeros ya terminaron la carrera, y siente que si no se va ahora, si no sigue adelante, va a enloquecer. Peter, con un tono de resignación serena, le dice que lo entiende, que siempre vio el enorme potencial que tiene, que desea que salga del pueblo, que haga una carrera, que viva su vida. George, conmovido, le abre su corazón y le dice algo simple, pero definitivo: para él, su padre es un gran hombre. Esta charla íntima entre padre e hijo nos revela varias cosas. Primero, cuando Peter habla del potencial de George, no se refiere solo a su inteligencia o su talento, habla de su potencial humano. Peter conoce el corazón de su hijo, incluso más de lo que George se conoce a sí mismo. Ve en él un sentido profundo de responsabilidad hacia los demás, hacia la gente del pueblo. Eso es lo que intenta decirle cuando recuerda lo maduro que era siendo tan joven. Peter intenta retenerlo no por ego ni por miedo. Intenta persuadirlo con delicadeza de elegir una vida acorde a su naturaleza, una vida con propósito, porque Peter sabe algo que George todavía no puede ver. Para dirigir la asociación no hace falta ser el más brillante ni el más ambicioso, sino tener carácter, empatía y vocación de servicio. Y en el pueblo, George es el único que reúne todas esas condiciones. Pero George no logra escucharlo. Sus ambiciones, su deseo de grandeza, el temor de quedarse atrás respecto a sus compañeros y ese impulso juvenil de sobrevalorar más la meta que el camino le impiden dimensionar el peso real de las palabras de su padre. Finalmente, Peter lo bendice en su decisión. No lo detiene, no lo culpa, pero la expresión con la que se queda lo dice todo. Es la mirada de alguien que entiende que el único hombre capaz de continuar su legado está a punto de irse. Y con esa certeza silenciosa aparece una pregunta que flota en el aire: ¿qué será de la comunidad cuando la asociación ya no esté? George está en la graduación de su hermano, y a pesar de estar rodeado de sus viejos amigos, sus ojos no pueden apartarse de una sola persona: Mary, quien ya es toda una mujer, pero aún conserva ese brillo infantil en los ojos al ver a George. Se acerca a ella y se la roba con Dorito. Vaya, vaya, vaya. Entonces, como te decía, sí. Oye, yo iba a bailar esta. Oye, ¿por qué no dejas de molestar, Freddy? Oye, pero... ¡Ey! Comienza la fiesta y todos sacan sus prohibidos, pero la cosa se descontrola por completo. Más tarde, ambos caminan por el vecindario, cantando bajo la luna. George le dice que podría decir que es la mujer más hermosa del lugar. ¿Y por qué no lo dices?, pregunta ella. No lo sé, quizás lo diga. ¿Cuántos años tienes?, pregunta George. Mary le dice que tiene 18.
Pasan frente a la casona abandonada y George decide que les lanzará piedras a las ventanas, pero ella lo detiene diciéndole que ama esa casa porque es romántica y le encantaría vivir allí. Pero el basado de George hace de las suyas una vez más. Tener buena No, puntería. no, George, es un lugar muy romántico, en verdad. Me gustaría vivir ahí. ¿En serio? Ajá. Yo no iría ni de fantasma. George insiste contándole una leyenda urbana. Si rompes una de las ventanas con una piedra, tu deseo se cumple. Lanza la piedra y logra romper un vidrio. Mary le pregunta cuál fue su deseo, a lo que George le dice que no fue uno, sino una lista completa. Dice saber lo que hará cada día de su vida, sabe lo que hará mañana, pasado y el año que viene y el siguiente. Saldrá a ese pequeño y miserable pueblo y recorrerá el mundo, verá lugares asombrosos y construirá cosas increíbles. Pero mientras George continúa hablando sin cesar de sus sueños, Mary toma una piedra y la lanza, logrando romper una de las ventanas. George, curioso, le pregunta qué pidió, pero ella ignora su pregunta y se va cantando. De repente aparece su tío para llevarlo a la casa de urgencia, porque su padre ha sufrido una embolia. La siguiente secuencia nos lleva a la asociación Hermanos Bailey. George, su tío y todo el consejo, incluyendo a Potter, están reunidos, ya que Peter Bailey ha fallecido. George pospuso su viaje unos meses para arreglar el papeleo tras la muerte de su padre, pero hoy por fin zarpará. El consejo debe decidir qué pasará con la asociación ahora que Peter no está. Uno de ellos lanza la pregunta, ¿quién debería suceder a Peter? Pero antes de que alguno pueda responder, Potter presenta una propuesta diferente. Propone disolver la asociación bajo la excusa de que ya no es necesaria. El tío de George al oírlo se molesta y lo acusa de buitre. Algunos miembros del consejo replican a Potter, diciendo que es muy temprana la muerte de Peter como para tomar esa decisión, pero otros están de acuerdo con Potter. George ya se estaba yendo para dejar que el consejo decida lo que mejor le parezca, pero se detiene al escuchar a Potter hablar de su padre, tratándolo nuevamente como un idealista sin sentido común. Critica su gestión diciendo que ha dado préstamos a quienes el banco rechazó y eso lo convierte en un soñador que agita la chusma con ideas imposibles. George frena a Potter diciéndole que sabe que su padre no era un hombre de negocios, pero nadie puede criticar el carácter de un hombre que trabajó 25 años y en ninguna ocasión pensó en sí mismo, un hombre que hizo sacrificios, que ni ahorró para mandar a sus hijos a la universidad, con tal de ayudar a las personas a salir de los barrios bajos. ¿Acaso no es esa la forma de ser mejores ciudadanos? George cuestiona la mentalidad de Potter, quien cree que la clase trabajadora debe pensar en trabajar y ahorrar antes de soñar con un hogar decente. ¿Pero hasta cuándo?, pregunta George. ¿Hasta que sus hijos se vayan de casa y sean ancianos y sin dinero? Usted no tiene idea cuánto tiempo de su vida le toma un obrero ahorrar para una casa. Esa chusma de la que habla solo vive para trabajar toda su vida. ¿Es demasiado pedir que trabajen y vivan en 2 cuartos decentes y un baño? George lo compara con Peter y dice que a diferencia de él, su padre los veía como a personas, no como a ganado, y que hace todo esto porque la asociación es la única institución en el pueblo que no puede controlar, y eso lo corroe por dentro. George culmina su discurso refiriéndose al resto del consejo, diciéndoles que hagan lo que les parezca, pero que sepan que el pueblo necesita de esta institución para que la gente tenga dónde recurrir sin tener que arrastrarse a Potter. Se retira del lugar. George se alista para su viaje en recepción, mientras su tío y los demás empleados de la asociación hablan y dan por sentado que la cerrarán. Ernie, su amigo taxista, apura a George para que no pierda su viaje, pero este desea conocer el veredicto final. Su tío lo convence de que no se preocupe y se vaya, para que ya no pierda más tiempo, pero de repente sale un miembro del consejo y les da la noticia. La asociación no cerrará. Todos celebran, pero aún no escucharon el mensaje completo. La asociación no cerrará con la condición de que George suceda a su padre. El consejo solo confía en él para hacerse cargo del negocio. A nuestro prota se le borra la sonrisa y replica diciendo que su tío es la persona indicada para el puesto, ya que él debe irse ahora mismo a comenzar su carrera. Pero la decisión ya está tomada. El negocio sigue solo con George al mando, o si no aceptarán la propuesta de Potter. Esto deja paralizado a nuestro protagonista. Volvemos al cosmos, donde se nos revela que al final George no se fue, se quedó, y no solo eso, le dio el dinero a su hermano Harry para que fuese a estudiar en su lugar. Lo que ocurre en esa reunión de la asociación Bailey es mucho más que un trámite administrativo o un debate de negocios, es un ritual de revelación. A veces, la vida nos pone en ciertas circunstancias específicas, con el único propósito de desnudarnos frente a nuestra verdadera esencia. A menudo la vida nos susurra la forma de servirle al mundo, pero al igual que George, decidimos ignorarla. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos,
en nuestras metas personales. Caminamos frente a la necesidad a diario, pero decidimos mirar para otro lado, porque al fin y al cabo no es nuestro problema. Y además, ¿qué haría nuestro pequeño aporte frente a las gigantescas problemáticas que azotan al mundo, verdad? Estas encrucijadas que parecen injustas, que parecen robarnos los sueños, son en realidad el fuego donde se templa nuestro carácter. La esencia que vio Peter en George, un carácter de servicio, una sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, una incapacidad de tolerar la injusticia, afloró como un destello, como un impulso visceral. Pero, ¿cómo cuidar a un lugar del que se quiere escapar? ¿Cómo servir y proteger a un pueblo que se desprecia? La incongruencia se hace sentir en nuestro prota, y él, como muchos de nosotros, intentamos oír al llamado, porque no estamos dispuestos a hacer el sacrificio. Se da la vuelta y deja todo en manos de otros. Al fin y al cabo, no es su problema. Pero algo lo inquieta, algo lo intranquiliza, y es que aunque ni él lo comprenda, una batalla se ha librado en su interior. ¿Qué pesará más en el corazón? ¿Sus sueños o su propósito? Finalmente, George se queda, pero no porque quiera quedarse, sino porque sabe que si no lo hace, algo valioso desaparecerá. Esta historia aún no ha terminado, y la pregunta está echada. ¿Seguirá George huyendo de su propósito?